sobre la importancia de los microorganismos en la carrera que están estudiando ustedes. Entonces, bueno, como ustedes ya saben, algunos microorganismos se utilizan para la elaboración de los alimentos. Es decir, se utilizan a nivel industrial, como son las bacterias acidolácticas que se utilizan para la elaboración de yogur. Por otro lado, tenemos microorganismos que alteran los alimentos, es decir, los deterioran, consumen sus nutrientes y alteran sus características sensoriales, lo cual hace que el consumidor rechace estos alimentos. También tenemos microorganismos que pueden vivir en los alimentos y que transmiten ETAs, que son las enfermedades transmitidas por los alimentos, lo cual haría que ese alimento pierda la inocuidad y no sea apto para consumo por parte de las personas. Entonces, todos estos roles pueden cumplir los microorganismos en los alimentos. Es por eso que es de suma importancia por ustedes, como futuros licenciados en agroalimentos, que puedan estudiar y conocer a los microorganismos. ¿Cómo se estudian los microorganismos? Para poder estudiarlos, en un principio tengo que poder observarlos. Una manera de observarlos es mediante el crecimiento de colonias en un medio de cultivo selectivo y diferencial. Como por ejemplo, puedo tomar una muestra de un alimento y colocarla en un medio de cultivo selectivo y diferencial para Escherichia coli y ver el crecimiento de colonias presuntivas de Escherichia coli. Es decir, necesito que me crezca una colonia para poder observar de forma macroscópica un microorganismo. ¿A qué se debe esto? Es que son muy pequeños. Ahí tenemos una imagen donde está graficada el tamaño de distintas células. Por ejemplo, una célula vegetal que equivale aproximadamente a 100 micras. Después tenemos una célula animal que es más pequeña, tiene un tamaño aproximado de 10 micras y es seguida por el tamaño de una bacteria, que es aproximadamente una micra. Puede ser más o puede ser menos. Eso para que se hagan una idea del tamaño de las bacterias. Con respecto a los virus, no son organismos autónomos, pero nosotros lo estudiamos dentro del grupo de los microorganismos, que son mucho más pequeños que una bacteria. Se encuentran entre 10 y 100 nanómetros de tamaño. Por lo tanto, como pueden ver ahí en ese mismo gráfico, si yo quiero observar una bacteria, puedo utilizar un microscopio óptico. Ahora, si yo quiero observar un virus, ya voy a tener que acudir a un microscopio electrónico. Ya vamos a ver un poquito más sobre esto. Pero eso es para que se vayan contextualizando sobre el tamaño de los microorganismos. Entonces, si yo quiero ver la forma de una bacteria, el tamaño de esa célula, el agrupamiento de esas células u otras estructuras de las bacterias, entonces voy a tener que utilizar un microscopio para poder observarlo. Bueno, la palabra microscopio tiene origen latín, ¿sí? Micro quiere decir pequeño y scopos, observar. Dentro de los microscopios, estos se clasifican en dos grandes grupos. Por un lado tenemos el microscopio óptico y por otro lado el microscopio electrónico, y dentro de cada uno de estos hay un amplio grupo de variantes. Depende cuál sea mi objetivo, voy a elegir utilizar o un microscopio óptico o un microscopio electrónico, ¿sí? Les voy a describir un poco en qué consisten los microscopios ópticos. Estas son algunas generalidades. Por ejemplo, los microscopios ópticos utilizan un haz de luz visible para la formación y observación de las muestras. Estos microscopios consisten en un sistema de lentes que son usados para aumentar el tamaño, es decir, aumentar la imagen del tamaño de los microorganismos. Sin embargo, tienen una cierta cantidad de limitantes. Principalmente están relacionadas estas limitantes con el poder de resolución y la capacidad de aumento, que son bastante bajos en comparación con el microscopio electrónico. Además, a excepción del microscopio confocal, todos ellos forman imágenes bidimensionales.
Bueno, los tipos son el microscopio de campo claro, tenemos microscopio de campo oscuro, de contraste de fases, de fluorescencia y microscopio confocal. Y ahí tienen en la imagen cómo se vería, digamos, un grupo de células en cada uno de estos microscopios. Bueno, ahora les voy a comentar un poco de las características de cada uno de ellos. Bueno, sí, hola. Bueno, el microscopio óptico de campo claro. Este es el que se encuentra más difundido a nivel mundial. Esto se debe a que es el que mejor se adapta a la mayoría de los estudios necesarios en temas microbiológicos. Bueno, está constituido por un sistema de lentes que van a conformar la imagen que se observa de la muestra. Bueno, ¿cómo funciona este tipo de microscopio? Vamos a tener en la base una fuente de luz que va a emitir un haz de luz. Este haz de luz va a atravesar el diafragma, el condensador, y la muestra que va a estar ubicada en la plátina. Luego, esta luz va a ser captada por el objetivo y que va a magnificar la imagen, y luego el ocular va a hacer una segunda magnificación de la imagen. Entonces, ¿cuáles son las partes que constituyen el microscopio óptico? Por lo menos las principales partes. Por un lado tenemos el ocular, que es un lente que amplía la imagen que forma el objetivo. Tenemos el tubo, que es un lente que transmite la imagen del objetivo al ocular. Tenemos los objetivos, que son los lentes principales que forman y amplían la imagen de la muestra. Tenemos la platina, que es el sitio donde se ubica el portaobjeto. Tenemos el condensador, que es el lente que concentra los rayos de luz sobre la muestra. Y tenemos el diafragma, que regula la cantidad de luz que va a atravesar a la muestra. Bueno, algunas de las características de este tipo de microscopio son la capacidad de aumento. Esta está dada por el aumento individual del objetivo por el aumento individual del ocular. Cada microscopio tiene varios objetivos. El aumento de cada uno de ellos va a depender del tipo de microscopio, pero comúnmente en el laboratorio encontramos objetivos de 4, 10, que son de bajo aumento y objetivos secos. Tenemos de 40, que es de gran aumento y es un objetivo seco, y el de 100, que es un objetivo de inmersión. El ocular también tenemos que ampliar la imagen y depende del tipo de ocular. A veces el microscopio tiene oculares de 10 y otras veces tiene de 15. Entonces, para que nos hagamos una idea, si usamos el objetivo de 100 con el ocular de 15, vamos a obtener una magnificación de la imagen de 1500 veces. Otra de las características es la apertura numérica, que es una medida de la capacidad que tiene el objetivo para captar la luz. Y va a estar correlacionada con el poder de resolución. Mientras mayor apertura numérica, mejor resolución voy a tener. Esta apertura numérica va a depender del índice de refracción de la luz, del medio que está compuesto del medio que llena el espacio entre la muestra y la boca del objetivo, y del ángulo de los rayos de luz más oblicuos que pueden entrar en el objetivo. El aire en sí tiene un índice de refracción de 1, entonces esa va a ser una de las limitantes de la apertura numérica. Pero si yo uso el objetivo de inmersión con aceite de inmersión, que tiene un índice de refracción de 1,5, entonces voy a aumentar esta apertura numérica y por lo tanto voy a tener un mayor poder de resolución, ¿sí? Bueno, otra de las características es el poder de resolución. Y esto va a estar dado por la longitud de onda de la luz que atraviesa la muestra y va a depender de la apertura numérica. Entonces, mientras mayor apertura numérica y menor longitud de onda de luz tenga en mi muestra, o que atraviese la muestra, entonces voy a tener mayor resolución.
En microscopios ópticos de campo claro, el máximo poder de resolución que se puede encontrar es de aproximadamente 0,2 micras. Recordemos que habíamos hablado que las células bacterianas suelen tener valores próximos a 1 micra, por lo tanto, en un microscopio óptico se van a observar estas células, pero con un tamaño muy pequeño, y si se encuentran muy próximas entre sí, va a ser difícil poder distinguirlas. Recordemos que el poder de resolución es el máximo acercamiento que puede haber entre dos individuos o dos puntos, por ejemplo, y que se mantengan como unidades separadas y que se puedan distinguir. Esta imagen les quería mostrar para que vean un poquito más la información que puede proveer un objetivo. Por ejemplo, ahí se puede ver que el objetivo tiene un aumento de 60x, 60 por. Eso es cuánto va a ampliar la imagen. Ese objetivo tiene una apertura numérica de 1,40, que es la capacidad del objetivo para recoger la luz. Bueno, ahí habla un poco del espesor del cubreobjeto y que ahí especifica que es un objetivo de inmersión, es decir, no es un objetivo seco, sino es el objetivo con el cual se usa aceite de inmersión. Bueno, entonces este tipo de microscopio de campo claro es la forma más simple de microscopía en la cual la luz atraviesa la muestra. Algunos rayos de luz van a llegar de forma directa al objetivo, mientras que otros van a ser reflejados por las células. Y se va a utilizar toda esta característica para la conformación de la imagen. Bueno, digamos, en este tipo de microscopios se pueden usar las muestras sin realizar ninguna tinción, en la cual no va a haber un buen contraste de los microorganismos con el medio, pero lo más común es realizar tinciones, con el objetivo de aumentar el contraste que tienen las células con el medio que las rodea. Principalmente se debe a que los microorganismos, la mayoría de ellos son translúcidos, entonces es muy difícil poder observarlos sin realizar una tinción. Bueno, otro tipo de microscopio dentro del microscopio óptico es el de contraste de fases. El funcionamiento se basa en el retraso que tienen las ondas de la luz al atravesar objetos, sustancias que tienen distintas densidades y por lo tanto tienen distintos índices de refracción. Entonces se aprovecha este retardo para, digamos, generar una imagen específica. Por ejemplo, ahí pueden ver en la imagen cómo las ondas de luz atraviesan un portaobjeto. Donde no hay muestra, la luz no sufre ningún retraso, mientras que donde está la célula, en este caso una célula eucariota porque tiene un núcleo, se puede ver que atraviesa por un costado de la célula y esa longitud de onda sufre un retraso, ese rayo de luz sufre un retraso. Ahora, cuando atraviesa por la parte más densa, que es donde está el núcleo, ahí sufre un mayor retraso. Entonces, en el objetivo va a haber un plato que va a aprovechar estos retrasos y los va a utilizar para formar una imagen donde se van a contrastar las fases. Entonces, se va a observar una imagen oscura, que va a ser, la imagen oscura van a ser, por ejemplo, las células, sobre un fondo brillante, siendo las partes más oscuras las partes más densas, que en el caso de la foto que hemos visto era la parte del núcleo, y en las partes más claras van a estar las porciones menos densas de las células, y el fondo brillante donde no estén las células. Las aplicaciones de este tipo de microscopio es para preparaciones húmedas, es decir, microorganismos, por ejemplo, suspendidos en un medio de cultivo líquido o una dilución de microorganismos en una solución salina estéril.
Bueno, también sirve para la observación de cápsulas y endosporas. Estas son difíciles de ver en un microscopio óptico de campo claro si no se hace una tinción, por eso es una alternativa. Y también para observar las preparaciones cuando se quiere observar, por ejemplo, algún comportamiento de los microorganismos, como son las taxias, es decir, cómo responden en términos de movimiento, si estos microorganismos tienen una estructura de locomoción, para ver cómo responden ante un determinado estímulo. Es decir, se puede ver los microorganismos cómo se acercan o se alejan a un estímulo, ¿sí? Para eso tenemos que tener que los microorganismos estén vivos y no se puede utilizar un microscopio de campo claro que tenga una tinción, ¿sí? Ya les voy a explicar un poquito mejor por qué. Bueno, también tenemos el microscopio de campo oscuro. Este funciona de una manera específica. La única luz que va a ingresar al objetivo va a ser aquella que fue dispersada por ejemplo, por células de la muestra. Es decir, solamente van a llegar al objetivo los rayos que fueron dispersados por la muestra. Por lo tanto, se van a ver los microorganismos brillantes rodeados por un fondo oscuro. Entonces, ¿cómo se logra esto? El condensador, en este caso, es distinto al del microscopio óptico. Entonces, en vez de ser un cono completo de luz que va a llegar a la muestra, va a ser un cono vacío, ¿sí? Solamente los bordes del cono. Entonces, cuando esos rayos de luz se topen con una célula, la luz va a ser dispersada y se va a encontrar, esos rayos de luz se van a encontrar dentro de este cono. Esta es la apertura del objetivo. Cuando la luz no sea dispersada, se va a encontrar en esta dirección. Va a ingresar al objetivo. Entonces, así funciona este microscopio. Una característica que tiene es que tiene una resolución que es bastante alta con respecto al microscopio de campo claro y la aplicación es normalmente para suspensiones o microorganismos sembrados en un medio de cultivo líquido y para aquellos que no se adapten, digamos, a la metodología o a las necesidades con un microscopio de campo claro o microscopio de contraste fases, ¿sí? Cuando no se adapta a esos microscopios la muestra, podemos observarla en este microscopio de campo oscuro. Bueno, también tenemos el microscopio de fluorescencia. La fluorescencia es una propiedad, una característica que tienen algunas células o sustancias que son capaces de emitir radiaciones de longitud de onda larga cuando son impactadas por radiaciones de longitud de onda corta de rayos UV, por ejemplo. Entonces, la imagen es el resultado de las radiaciones de longitud de onda larga debido a la muestra que ha absorbido una excitación primaria o unas radiaciones de longitud de onda corta y ha remitido la luz con una mayor longitud de onda. Bueno, entonces, para que pueda funcionar este tipo de microscopio, hay dos tipos de filtros. Uno que se encuentra por debajo del condensador, que elige la longitud de onda que va a impactar sobre la muestra. Y luego hay otro filtro que va a dejar pasar los rayos de longitud de onda larga emitidos por, digamos, la muestra y que se va a posicionar luego del objetivo. Bueno, una de las ventajas es que es un microscopio bastante, digamos, tiene bastante especificidad la muestra. Es para muestras específicas.
Bueno, se puede utilizar para aquellas muestras que son capaces de emitir fluorescencia, como es el caso de la clorofila, ¿sí? Se pueden observar células que tengan clorofila. O si no, para células que han sido previamente tratadas o marcadas con un colorante fluorescente específico, como es el fluorocromo. Y se usa esto específicamente en anticuerpos o toxinas. Ahí en la imagen podemos ver unas diatomeas donde el color rojo es la fluorescencia de la clorofila y la parte que se ve verde son fluorescencias de partes lipídicas de la célula que han sido tratadas con el fluorocromo. Bueno, es muy usado para la detección de reacciones inmunológicas mediante anticuerpos marcados.